This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so not last minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. Voy a llevarte a un lugar donde hay miles de cadáveres tirados en el suelo, un valle real, lleno de huesos secos, y vas a ver cómo Dios devuelve la vida a cada uno de ellos, hueso por hueso, en tiempo real. Esto no es una metáfora. Esto pasó hace 2600 años. Y el profeta Ezequiel lo describió con detalles que la ciencia recién está empezando a entender. Te voy a mostrar la pregunta de 4 palabras que Dios le hizo a Ezequiel ese día. Te voy a mostrar por qué la nación de Israel ya está cumpliendo, ahora mismo, la mitad de esta profecía, y por qué la otra mitad todavía no llegó. Pero antes de empezar, necesitas pisar ese valle conmigo. Imagina esto, una llanura inmensa, tan ancha que no puedes ver el final, y todo el suelo, hasta donde alcanza la vista, está cubierto de huesos humanos. Miles, decenas de miles, tal vez cientos de miles. Cráneos vacíos mirando al cielo. Costillas blancas brillando bajo un sol que no debería existir sobre tanta muerte. Fémures, vértebras, falanges esparcidas como si una batalla colosal hubiera ocurrido aquí hace tantos años que ya nadie recuerda quién luchó ni quién perdió. Y los restos están secos. No es que llevan días allí, ni semanas, ni meses. Son osamenta blanqueada por el sol, sin un solo rastro de carne, sin un solo tendón, sin una sola gota de humedad. Llevan tanto tiempo allí que el viento del desierto los ha pulido como piedras de río. Y entonces Dios pone a un hombre en medio de esa planicie. Un hombre solo. Lo hace caminar entre los esqueletos, lo hace pasar al lado de uno y de otro y de otro, hasta que el hombre ha visto cada hueso desde cerca. Hasta que el hombre ha entendido sin necesidad de que nadie se lo diga. Aquí no queda nada. Aquí no hay esperanza. Aquí solo hay muerte total, absoluta, sin retorno. Y cuando el hombre cree haber entendido la lección, Dios le hace una pregunta, una sola pregunta, 4 palabras en hebreo, y esa pregunta es probablemente la pregunta más imposible que Dios le ha hecho a un ser humano en toda la Biblia. ¿Vivirán estos huesos? El hombre se llamaba Ezequiel. La fecha es alrededor del año 584 a.C. El lugar es Babilonia, en pleno exilio. Y lo que está a punto de pasar en esa llanura es una de las profecías más malinterpretadas, más descontextualizadas y más gigantescas de toda la Escritura. Porque la mayoría de cristianos cree que esta visión es sobre la resurrección general de los muertos al final de los tiempos. Y se equivocan. No completamente, pero se equivocan en lo principal. La mayoría de cristianos cree que esta visión es sobre el avivamiento de la iglesia. Y también se equivocan. La aplicación existe, pero no es eso lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel ese día. Lo que Dios le estaba mostrando, lo que esos restos significaban en el idioma original, lo que esa pregunta de 4 palabras realmente preguntaba, lo que el viento que vino después realmente hizo. Todo eso está oculto a plena vista en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Pero antes de llegar al valle, necesitas entender quién era el hombre que lo vio. Porque sin entender a Ezequiel, no puedes entender la visión. Y sin entender por qué Israel llevaba años pudriéndose en Babilonia, no puedes entender por qué Dios eligió justo este símbolo y no otro. Empecemos por ahí. Año 622 a.C. Una casa sacerdotal en Jerusalén. Nace un niño llamado Ezequiel, hijo de Buzi. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece.
Y desde el momento en que el niño puede caminar, su padre lo lleva al templo, le enseña los rituales, le muestra los sacrificios, lo adiestra para que su destino, como hijo de sacerdote, sea servir delante del altar de Jehová cuando cumpla 30 años. Es la edad obligatoria, la edad sagrada, la edad en que un sacerdote puede finalmente entrar al servicio del santuario, según lo que Moisés escribió en el libro de Números. Toda la vida de Ezequiel está construida hacia ese momento. Pero algo se rompe. Año 597 a.C. Ezequiel tiene 25 años. Faltan 5 años para su sacerdocio. Y en ese momento, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, invade Jerusalén por segunda vez. Saquea el templo. Se lleva al rey Joaquín, a la nobleza, a los sacerdotes jóvenes y a los artesanos. Y se lleva a Ezequiel. El joven que iba a ser sacerdote en el templo más glorioso del mundo, encadenado, caminando más de 1.400 kilómetros por la ruta del creciente fértil, hacia el corazón del imperio que adoraba a Marduk, a Istar, a Bel, sin templo, sin altar, sin sacrificios, sin futuro. Y aquí viene lo que casi nadie nota. Cuando Ezequiel cumple 30 años, en lugar de ponerse las vestiduras sacerdotales y entrar al lugar santo, está sentado a la orilla de un canal de irrigación llamado Kebar, en una colonia de exiliados llamada Tel Aviv. Y es ahí, en ese momento exacto, cuando el cielo se abre. El primer capítulo de Ezequiel lo cuenta así: en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando el profeta en medio de los cautivos junto al río Kebar, los cielos se abrieron y vio visiones de Dios. ¿Entiendes lo que está pasando? Dios no permitió que Ezequiel sirviera como sacerdote en Jerusalén. Pero exactamente el día en que debería haber empezado su sacerdocio, Dios lo nombra profeta. Le quita el templo de piedra y le da el cielo entero. Le quita el altar humano y le da las visiones del trono divino. Y desde ese día, durante los siguientes 22 años, Ezequiel va a profetizar a un pueblo que ya no quiere oír, a un pueblo que dice que ya no hay esperanza, a un pueblo que repite generación tras generación una frase que vamos a encontrar dentro de poco, una frase que va a explicar todo lo que pasa en el valle. Pero antes de llegar allí, necesitas saber una cosa más sobre el exilio. 70 años. Ese es el número clave. Jeremías lo había profetizado antes de la caída de Jerusalén, que toda esa tierra sería puesta en ruina y en espanto, que las naciones servirían al rey de Babilonia 70 años, no 70 meses, no 70 semanas, 70 años, 3 generaciones. La generación que fue exiliada cuando todavía recordaba el templo, la generación que nació en Babilonia y solo había oído hablar del templo, y la generación que ni siquiera tenía abuelos vivos que recordaran el templo. Y para cuando llegamos al capítulo 37 de Ezequiel, alrededor del año 584 a.C., el pueblo lleva más o menos 12 o 13 años desde la primera deportación. Pero la sensación, la psicología colectiva, ya es de derrota total. Porque cuando los babilonios destruyeron Jerusalén 2 años antes, en 586, no quedó nada: el templo quemado, la ciudad arrasada, las murallas derribadas, la realeza ejecutada, la esperanza oficialmente muerta. Y aquí está la frase exacta que el pueblo se repetía. Escucha esto, escúchalo bien, porque toda la visión depende de esta frase. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Esa era la oración nacional de Israel en el exilio, la frase que las madres murmuraban cuando ponían a sus hijos a dormir, la que los ancianos repetían en las orillas del Kebar cuando recordaban el templo.
la que los jóvenes habían heredado sin haber visto jamás Jerusalén. Y aquí está el primer twist que casi nadie nota. Dios no inventó el símbolo del valle de huesos secos, el pueblo lo inventó. Israel ya estaba usando esa metáfora para describirse a sí mismo. Estamos secos, estamos muertos, somos huesos. Y entonces Dios hace algo brutal, algo que todo predicador moderno suaviza, pero que en el texto original es estremecedor. Dios prácticamente le dice a Israel: esa es la imagen que ustedes tienen de sí mismos. Bien, vamos a ver esa imagen, vamos a llevar a mi profeta a ese valle exacto. Vamos a hacerle caminar entre esos huesos exactos y vamos a ver si yo puedo hacer algo con eso, porque la visión del valle no es una visión que Dios le impuso a Ezequiel desde fuera. Es la imagen mental colectiva de Israel hecha realidad ante los ojos de un solo hombre. Es Dios diciendo: te voy a dar exactamente lo que tu pueblo cree de sí mismo, para que veas lo que yo voy a hacer con eso. Y aquí empieza lo que la mayoría no ve. La mano de Jehová vino sobre Ezequiel, y lo llevó en el espíritu de Jehová, y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. La palabra hebrea para valle aquí es Bicá. Y Bicá no es cualquier valle, es una llanura abierta, una planicie inmensa. Pero hay algo más. Esa misma palabra aparece en el capítulo 11 de Génesis, cuando los hombres después del diluvio encuentran un Bicá en la tierra de Sinar y deciden construir una torre que llegue hasta el cielo. ¿Lo ves? La Torre de Babel, la rebelión humana contra Dios, el intento de hacerse un nombre sin Dios. Eso ocurrió en un Bicá. Y ahora, miles de años después, Dios pone a Ezequiel en otro Bicá, en plena Babilonia, en medio del imperio que es el heredero espiritual de aquella torre. Y le va a mostrar lo que pasa cuando un pueblo intenta hacerse un nombre sin Dios. Lo que queda, lo que sobra, huesos, secos. Y entonces el texto añade algo que casi siempre se traduce mal. Dice que Dios hizo pasar a Ezequiel cerca de los huesos por todos lados, y que eran muchísimos sobre la faz del campo, y que estaban secos en gran manera. Espera, la palabra hebrea para muchísimos es meod, meod. Es una duplicación enfática que significa literalmente mucho, mucho. Y la palabra para secos es yebeshot, de la raíz yabesh, que significa estar reseco, marchitarse, agostarse. Y aquí el texto añade meod otra vez, yebeshot meod, secos extremadamente. Pero hay algo todavía más profundo. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de huesos secos, no se habla solamente de muerte. Se habla del estado más impuro posible para un judío, porque según el libro de Números, tocar un hueso humano contaminaba a una persona durante 7 días. Para un sacerdote como Ezequiel, esto era literalmente la peor pesadilla ritual concebible. Caminar en medio de huesos humanos era convertirse en lo más impuro que un hijo de Aarón podía ser. Y Dios lo hace caminar entre ellos, por todos lados, cerca, hasta que Ezequiel ha tocado, con la mirada al menos, cada uno de esos restos. Y entonces viene la pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? En hebreo la pregunta es Ben Adam Hatishena Haatzamot Haele. Literalmente, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel en hebreo es absolutamente devastadora. Es solo 3 palabras: Adonai Yahweh Ata Yadata. Tú sabes. Pero esa respuesta, tú sabes, es una de las respuestas más sabias jamás dadas en la Biblia. Porque Ezequiel no dice sí ni dice no. No dice posiblemente. No dice depende. Dice: Señor, tú sabes. Yo no sé. La pregunta supera todo lo que la lógica humana puede responder. Y esa respuesta, esa rendición intelectual total, es exactamente lo que Dios necesita escuchar antes de mostrar su poder. Porque cuando un hombre dice tú sabes, ese hombre ha dejado de creer en sí mismo y ha empezado a creer en Dios.
Y entonces Dios le da la orden más imposible que un profeta haya recibido jamás. Le manda a profetizar sobre los huesos, a decirles a los huesos que oigan la palabra de Jehová, como si pudieran escuchar, como si tuvieran oídos, como si la muerte no fuera muerte. Quiero hacer una pausa aquí, porque tengo que pedirte una cosa. Si llegaste a este video y te estás sirviendo, si estás aprendiendo algo nuevo, si esto está abriendo algo dentro de ti, déjame el like en este video. Si eres parte de la familia, si ya sabes cómo funciona esto, si ya entendiste que estos videos toman semanas de estudio bíblico para ser hechos, entonces déjame el likecillo en la confianza. Ese gesto pequeño hace que más personas vean este contenido. Y si recién estás llegando, sin presión, mira el video completo, evalúa, decide después. Si suma valor a tu vida, ahí lo dejas. Si no, no pasa nada. Volvamos a Ezequiel. Profetiza a los huesos secos. Esa orden en hebreo es Innabe al-Ha'atzamot Ha'ele. Y la preposición al es importante. No significa profetiza acerca de los huesos. Significa profetiza sobre los huesos, encima de los huesos, con autoridad sobre los huesos. Es la misma preposición que se usa cuando un rey decreta una orden sobre sus súbditos. Dios está convirtiendo a Ezequiel en algo más que un mensajero. Lo está convirtiendo en el canal por el cual la palabra creadora de Dios va a tocar la materia muerta. Y aquí viene una conexión que muy pocos ven. ¿Recuerdas cómo empezó todo en Génesis? Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. La palabra hablada de Dios produciendo realidad donde no había nada. Lo que está pasando en el valle es exactamente lo mismo, pero al revés. En Génesis, Dios habla y aparece la vida. En Ezequiel, Dios le ordena al profeta que hable, y la vida tiene que regresar a donde solo había muerte. Es una nueva creación, es Génesis repetido en miniatura, en una llanura de huesos, y Ezequiel obedece. Y mientras profetiza, ocurre un ruido, un temblor, y los huesos se juntan, cada hueso con su hueso. La palabra hebrea para ruido es ra'ash, y ra'ash no es un ruido cualquiera, es un estruendo. Es un terremoto. Es el sonido que hace la tierra cuando Dios se mueve. Es la misma palabra que se usa en el profeta Amós cuando se habla del gran terremoto que sacudió la tierra de Israel. Y mientras Ezequiel habla, ese estruendo sacude la llanura y los huesos empiezan a moverse. Cada hueso empieza a buscar al hueso al que pertenecía. Las tibias se conectan a los fémures, las vértebras se apilan una sobre otra, los cráneos encuentran sus columnas. Es un terremoto óseo, es el sonido de la geometría humana reconstruyéndose desde la nada. Y aquí hay algo que la traducción al español pierde. El texto dice literalmente, cada hueso a su hueso, etzem el atzmo. Cada uno encontrando exactamente el lugar al que pertenece. No son huesos al azar, formando esqueletos al azar. Son los huesos correctos, volviendo a las posiciones correctas. Hay precisión, hay diseño, hay memoria divina de cada cuerpo. Y luego Ezequiel mira otra vez, y ve tendones sobre los huesos, y carne creciendo encima, y piel cubriendo todo. Esto es resurrección por etapas. Primero los huesos, después los tendones, los hidim, después la carne, el basar, después la piel, el or, en orden, por capas, como si Dios estuviera mostrándole a Ezequiel, en cámara lenta cósmica, lo que normalmente pasa de manera invisible en el seno materno cuando un bebé se forma. Pero presta atención a esto, porque aquí está el segundo twist. Una sola línea, casi al final del proceso, lo cambia todo. El texto dice que los cuerpos estaban completos, pero que no había en ellos espíritu. Espera, esto es enorme. Los cuerpos están completos. Tienen huesos, tendones, carne, piel. Visualmente son humanos, pero no se mueven, no respiran, no viven. Son cadáveres perfectos.
estatuas de carne. ¿Por qué? Porque les falta el ruaj. La palabra hebrea ruaj puede significar tres cosas: aliento, viento y espíritu. Y aquí significa las tres a la vez. Sin ruaj no hay vida. Aunque tengas cuerpo, aunque tengas órganos, aunque tengas todo lo que se ve. Y este detalle pequeño que la mayoría pasa de largo, es la clave para entender todo. Porque está repitiendo, palabra por palabra, lo que pasó cuando Dios formó al hombre en Génesis. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Primero Dios formó el cuerpo de Adán, polvo, tierra moldeada, una estatua perfecta, pero esa estatua no vivía, hasta que Dios sopló, hasta que el ruaj entró. Entonces, y solo entonces, Adán fue Nefesh Chaya, alma viviente. Lo que está pasando en el valle es Génesis repetido a escala masiva. Dios está formando a su pueblo otra vez, pero todavía falta el aliento, y entonces viene la segunda profecía. Dios le dice a Ezequiel: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán de los cuatro vientos. Mearba Ruchot, norte, sur, este, oeste, desde todos los confines de la creación, como si Dios estuviera convocando todo el aliento que hay en el universo para llenar a su pueblo de nuevo. Y aquí hay un detalle hebreo absolutamente devastador. La palabra para vientos en este versículo es ruchot, plural de ruaj. Es la misma palabra que para espíritu. Cuando Dios dice ven de los cuatro vientos, está diciendo literalmente ven de los cuatro espíritus. Y cuando dice sopla sobre estos muertos, el verbo es nafach, el mismo verbo de Génesis cuando Dios sopló en la nariz de Adán. Es la misma escena, la misma fuerza, la misma palabra, pero ahora aplicada no a un hombre, sino a una nación entera. Y Ezequiel obedece otra vez. Y entró espíritu en los cuerpos, y vivieron, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Quiero que veas esto. La frase ejército grande en extremo en hebreo es Chayil Gadol Meod Meod, y Chayil no es cualquier multitud. Chayil es la palabra militar específica para un ejército organizado, equipado, listo para la batalla. La misma palabra que se usa para el ejército de David en 2 de Samuel. La misma palabra que se usa para los hombres valientes de Gedeón en el libro de Jueces. Lo que se levanta en la llanura no es una multitud confusa de gente revivida, es un ejército, es Israel armado. Es el pueblo de Dios reconstituido como fuerza militar lista para volver a su tierra. Y aquí es donde tienes que prestar atención completa, porque ahora Dios le explica a Ezequiel qué significa todo esto, y no deja lugar a dudas. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Listo. Dios mismo da la interpretación, sin ambigüedad, sin metáforas opcionales. Los huesos son Israel, Israel entero, la casa de Israel, las 12 tribus, el pueblo del pacto. Esos son los huesos. Y la visión es sobre la restauración de ese pueblo, no sobre la resurrección general al final de los tiempos, no sobre el avivamiento de la iglesia, sobre Israel, sobre el pueblo físico, étnico, histórico, exiliado en Babilonia. Y entonces Dios le ordena a Ezequiel profetizar de nuevo, y le dice: anuncia que yo abro sus sepulcros, que yo los hago subir de sus sepulturas, y que yo los traigo a la tierra de Israel. 3 promesas concretas. 1. Yo abro sus sepulcros. La palabra kibrot, sepulcros, no es la palabra para tumba normal. Es la palabra que se usa para fosas comunes, para entierros masivos, para los lugares donde los cadáveres de batallas perdidas eran echados sin honra. 2. Yo los hago subir. La palabra hebrea es ha'aliti,
subir, ascender, es la misma palabra que se usa hoy en día para el aliyá, el regreso de los judíos a la tierra de Israel. 3. Yo los traigo a la tierra de Israel, no a Babilonia mejorada, no a un nuevo lugar, a la tierra prometida, la tierra del pacto. Y entonces viene el clímax. Pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice. Pondré mi espíritu en vosotros. Betati ruchi bachem. Esa frase aparece otra vez en el capítulo 36 de Ezequiel, en lo que se conoce como la promesa del nuevo pacto. Es la misma promesa que Jeremías repite en su libro, la misma que se cumple parcialmente en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, y la misma que se cumplirá completamente cuando todo Israel sea salvo, según lo que Pablo escribió a los romanos. Esto no es una metáfora, esto es un plan en etapas. Etapa 1, regreso físico a la tierra. Etapa 2, derramamiento del Espíritu. Y aquí está donde la profecía se hace todavía más grande. Porque la primera etapa, el regreso físico, ya ocurrió. Hablo en serio. En el año 1948, después de casi 2000 años de exilio, después de los pogromos en Rusia, después del Holocausto en Europa, después de que el mundo entero pensara que el pueblo judío era literalmente huesos secos sin esperanza, Israel volvió a ser una nación, sobre su misma tierra, hablando su mismo idioma resucitado, reconstituido como ejército, como Chayil Gadol Meod Meod, exactamente como el texto lo describió. Esa parte de la profecía ya se cumplió ante los ojos del mundo moderno. Cualquiera puede ir hoy a Tel Aviv y ver las banderas con la estrella de David. Cualquiera puede oír el hebreo, idioma muerto durante 1800 años, hablado por niños en las escuelas. Los huesos se juntaron, los tendones aparecieron, la carne y la piel cubrieron todo. Pero falta la última parte, falta el ruaj, falta el espíritu. Y según la profecía, eso vendrá. Israel todavía no ha tenido su Pentecostés nacional. Todavía no ha mirado al que traspasó, como dijo Zacarías. Todavía no ha sido salvada como nación, como dijo Pablo. Pero vendrá, porque Dios dijo, yo, Jehová, hablé y lo hice. Y cuando Dios habla, los huesos secos se levantan. Y aquí, justo aquí, está lo que la mayoría de cristianos nunca ve. La visión del valle no es solo una profecía sobre Israel, es el patrón de cómo Dios trabaja con todo lo que parece muerto. Es el patrón con el que Dios trabajó con Lázaro 4 días en la tumba, ya con olor a descomposición, según el Evangelio de Juan. Y Jesús, parado en la entrada del sepulcro, dijo, Lázaro, ven fuera. Y los huesos secos se levantaron. Es el patrón con el que Dios trabajó con Jesús mismo en la mañana del tercer día, cuando los apóstoles ya habían perdido toda esperanza. Cuando habían dicho, sin decirlo con esas palabras, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Y Jesús, vivo, salió de la tumba, y de pronto el ejército de la iglesia comenzó a formarse. ¿Lo ves? El Valle de Huesos Secos no es solo un evento histórico, es la firma de Dios, es la manera en que Dios escribe historia. Cuando algo parece total, completa, definitivamente muerto, cuando todos los testigos humanos han firmado el certificado de defunción, cuando ya nadie ora porque parece ridículo orar. Es ahí, exactamente ahí, donde Dios entra y hace su pregunta. ¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta correcta nunca es sí. La respuesta correcta nunca es no. La respuesta correcta es la respuesta de Ezequiel. Señor, tú sabes. Porque cuando dejas de saber, cuando dejas de calcular, cuando dejas de medir lo que es posible y lo que no, ahí Dios puede empezar a soplar el viento de los 4 extremos del cosmos
sobre la cosa que tú creías muerta. Y todavía falta una pregunta, la pregunta que cierra todo. ¿Por qué Dios eligió este símbolo? ¿Por qué huesos? ¿Por qué un valle? ¿Por qué 70 años de exilio antes de mostrarlo? Y la respuesta está en el calendario, 70 años, la duración exacta del exilio babilónico, pero también, según el profeta Daniel, el período profetizado por Jeremías. Y según una conexión que la tradición rabínica y los cronistas hicieron desde antiguo, ese número no es casual. El libro de Levítico advertía que la tierra de Israel debía recibir descanso sabático cada 7 años. Si el pueblo violó 70 de esos sábados, la tierra reclamaría 70 años. El segundo libro de Crónicas conecta exactamente esta profecía con el exilio. Matemática divina exacta. Pero hay algo más. En la cosmovisión hebrea, los huesos eran el lugar donde residía la identidad más profunda de la persona. Cuando un patriarca moría, se decía que era reunido a sus huesos. Cuando José pidió, antes de morir en Egipto, que llevaran sus restos a Canaán, no pidió que llevaran su cuerpo, pidió que llevaran sus huesos, porque los huesos eran el último vestigio del ser, la última cosa que permanecía cuando todo lo demás se descomponía. Mostrar a Israel como huesos secos era decirle al pueblo: ustedes han llegado al fondo, no queda más identidad, no queda más herencia, no queda más conexión con los padres, solo huesos. Solo lo último que queda antes de que el polvo se lo lleve todo. Y entonces Dios dice, incluso desde ahí yo puedo levantarlos, incluso desde la pérdida total de identidad, incluso desde el olvido total de ustedes mismos. Yo recuerdo cada hueso, yo conozco cada nombre, yo sé exactamente dónde va cada vértebra de cada uno de ustedes. Y por eso la visión termina no con un milagro genérico, sino con una promesa específica. Yo Jehová hablé y lo hice. La firma divina, la garantía cósmica. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Lo que Dios prometió a los huesos, Dios se lo entrega a los huesos. Y aquí está la pregunta que tú tienes que hacerte ahora. ¿Qué hueso seco hay en tu vida? ¿Qué relación llevas tantos años considerando muerta que ya no oras por ella? ¿Qué sueño rendiste hace tanto tiempo que ya no recuerdas siquiera cómo era cuando todavía estaba vivo? ¿Qué don escondiste? ¿Qué llamado abandonaste? ¿Qué oración dejaste de elevar porque pensaste como Israel? Mis huesos se secaron, mi esperanza pereció, soy del todo destruido. Mira, yo no te voy a decir que Dios va a hacer lo mismo contigo que con Israel. Eso no me corresponde. Yo no soy profeta, y sería irresponsable prometer cosas en nombre de Dios. Pero sí te voy a decir lo que el texto sí promete con autoridad, que Dios es el Dios que pregunta, y la pregunta que Él hace siempre es la misma. ¿Vivirán estos huesos? No es una pregunta retórica, es una pregunta real. Es Dios diciéndote, ¿estás dispuesto a creer que yo puedo, aunque tú no puedas? Y Él espera tu respuesta. No la respuesta inteligente, no la respuesta teológicamente correcta, la respuesta humilde de Ezequiel. Señor, tú sabes. Y entonces, si tú dices eso, Él va a empezar a profetizar. Va a empezar a ordenar. Vas a empezar a soplar desde los 4 vientos de su misericordia. Y los huesos secos de tu vida, de tu familia, de tu fe, van a empezar a juntarse uno a uno, hasta que un día te encuentres parado donde antes estabas tirado, vivo donde antes estabas muerto, ejército donde antes eras polvo. Antes de cerrar, una última cosa. Si este video te ayudó a ver Ezequiel 37 con ojos diferentes, si entendiste algo nuevo sobre cómo Dios trabaja con lo imposible, déjame el like ahora. Es la forma más simple de decir que esto valió la pena. Y si ya eres parte de la familia, ya sabes,
El likesigno en la confianza ayuda a que más personas vean este contenido. Si no te aportó nada, sin presión, no necesitas hacer nada, porque ese es el Dios de Ezequiel, ese es el Dios del valle, el que abre sepulcros, hace subir, trae a la tierra, y pone su espíritu donde antes solo había polvo. Yo Jehová hablé y lo haré, porque la fidelidad de Dios no depende de los huesos. Depende de Dios, y los huesos secos siempre vuelven a vivir cuando Dios decide soplar.